Quiero agradecer a la asociación esta iniciativa de juntarnos para compartir recuerdos y la tristeza por la muerte de Tulio Alperín. Es difícil hablar me es muy difícil hablar de Tulio en pasado, no puedo. Y muchas de las cuestiones que se dijeron ahora, que compartieron los amigos de toda la vida de Tulio, resuenan en la cabeza de todos los que lo conocíamos. Cada una de esas historias, la forma desde los chistes, desde las bromas, desde el humor ácido hasta el cariño por los chicos también. Mis hijos lo adoran a Tulio, estaban muy impactados con la muerte porque ellos cuando venía Tulio a cenar no se lo perdían, ¿no? Y bueno, la cantidad de historias que nos van a quedar va a ser lo que nos va a alimentar en los años futuros. Yo quería de todas maneras ahora muy brevemente celebrar la vida de Tulio, agradecer el privilegio de haberlo conocido, celebrar su obra, su magnífica obra. No es un momento para entrar en los detalles de la obra de Tulio, que ni nunca lo será, creo, porque es demasiado vasta, demasiado amplia, demasiado impactante. Nos transformó a todos, hizo posible la historiografía argentina tal como es hoy. No sería la misma, la historiografía en general, pero la historiografía argentina en particular, sin sus ideas, sus intuiciones, sus escritos. Y tampoco, digamos, lo que para nosotros, lo que ha sido su figura. Elías Palti, en un homenaje que se hizo hace unos días, decía que Tulio operaba para todos nosotros, o para muchos de nosotros, como la figura con la cual dialogábamos imaginariamente o realmente, que operaba como, para todos nosotros, como la figura exigente, omnipresente, que dialoga y con la cual intentábamos conversar y discutir todas nuestras propias elucubraciones, como digo, realmente a veces cuando conversábamos con él, pero la mayor parte de las veces imaginariamente. O sea, todo el tiempo que, por lo menos en mi caso, a lo largo de mi vida como historiadora, lo tenía y lo sigo teniendo. Creo que lo voy a seguir teniendo a Tulio allí, ¿no? También celebrar su pasión por la historia, porque creo que Tulio, siempre hablamos de su ironía, de la manera en que, de su humor ácido, pero además había una pasión por la historia. Y ese gusto por la conversación. Acá también hablamos del gusto por la conversación, ¿no? Y esto creo que a todos nos pasó, a casi todos los que estamos acá nos debe haber pasado en una ocasión o en otra, que cuando llegaba Tulio de Berkeley, sabía de lo que pasaba acá, en nuestra tribu, pero también en general en la política argentina, mucho más que nosotros mismos. O sea, llegaba él y nos contaba a nosotros, ¿no es cierto?, las cosas que estaban pasando, los chimentos, y de ahí, bueno, comenzaba la conversación que podía durar hasta altas horas de la noche, buen vino de por medio, la botellita de Navarro Correa que traía siempre a las cenas, buena comida, le gustaba comer bien, y esas tenidas en las cuales el pasado y el presente se entrelazaban, ¿no es cierto? Nunca sabíamos, nos metíamos en una conversación en la cual el pasado y el presente formaban parte de lo mismo, y en el medio de todo eso la Argentina, ¿no? La Argentina, los infortunios sobre todo de la Argentina, y ahí cuando Roberto habla del dolor que le causaba a Tulio a la Argentina, sobre todo en los últimos años, esos infortunios de la Argentina que al final de la conversa ocupaban toda la cancha. Quería también celebrar su generosidad intelectual. Y aquí me voy a detener un poquitito más, porque, bueno, por todo lo que le debo a Tulio en ese terreno, y porque él realmente contribuyó de manera directa, a pesar efectivamente de no estar en la Argentina,
pero contribuyó de manera directa a la formación de generaciones de historiadores, no solo a través de su obra, sino a través del esfuerzo que hacía, incluso hasta hace muy poco tiempo, para venir a la Argentina todos los años. Es cierto, era su alimento también, pero fue la manera en que lo conocieron las generaciones más jóvenes. Yo no lo tuve de profesor, así que también lo conocí a través de sus viajes y de los encuentros que uno podía tener fuera de la Argentina. Y recuerdo muy bien, con emoción, me emociono cuando recuerdo en la época de la dictadura, cuando algunos intentamos seguir pensando en desde acá, él venía, y recuerdo perfectamente cuando vino al primer seminario, a darnos el primer seminario en el PESA, cuando estábamos por ahí en un rincón del CISEA, en un lugarcito, y que vino, nosotros lo invitamos, él venía siempre a charlar con varios de nosotros y demás, y lo invitamos y dio el seminario, en el año 79, dio un seminario sobre las corrientes de historia de Latinoamérica. Lo recuerdo muy bien y todavía, como digo, me emociono, porque él desde ese lugar siguió viniendo y además nos apoyó mucho a todos los que estábamos acá en ese momento para conseguir apoyos del exterior, también a aquellos, como saben varios de los que están acá, que quisieron estudiar, ya sea en Berkeley o en otros lugares, ¿no? Ese apoyo, no solamente a partir de sus ideas, de su generosidad en cuanto a sus ideas, sino el apoyo concreto, material. Y ese apoyo que siguió dándonos después del 83, cuando intentábamos dificultosamente construir un campo profesional e intelectual para los historiadores en Argentina. Yo creo que todos los que estamos acá, o buena parte de los que estamos acá, fuimos protagonistas del proceso post-83 o, para el caso de los más jóvenes, que hay unos cuantos acá, producto de esa reconstrucción del campo intelectual y profesional. Y Tulio fue la figura, él, digamos, el pilar de todo eso, no solo porque venía, sino porque fue su obra la que estructuró nuestro propio esfuerzo en torno a la reconstrucción de la historia en la Argentina. Y eso creo que es lo que ha marcado. Por ejemplo, hace poco leía unas palabras que escribió Luciano de Privitello, que decía cómo él, que era de una generación obviamente más joven que yo, cuando Tulio venía y charlaba con los estudiantes, o iba a las famosas jornadas interescuelas que, como recordó bien Noemí, donde todos los estudiantes venían a sacarse fotos con él, y él se divertía muchísimo. Con Marcela nos ha pasado ir caminando por la calle en medio de las jornadas, entonces venían los chicos jóvenes y decían, profesor, ¿nos podemos sacar unas fotos? Y Tulio se reía, me hacía acordar cuando Ezequiel decía que tenía ese humor, se mataba de risa, pero le encantaba en realidad, le encantaba. Bueno, podríamos seguir así, y yo podría seguir agradeciendo, como dije, por todas las deudas intelectuales y profesionales que tengo con él, demasiadas. Pero quiero dejar la palabra a otros, porque me imagino que mucha gente querrá decir algo sobre eso. Solamente quiero terminar con una anécdota. Quiero contar algo, una anécdota que se suma a las tantas anécdotas que ya se contaron y a las que seguramente seguiremos contando sobre Tulio. A raíz de la polémica que se armó con su último ensayo, publicado por Carlitos Díaz en Siglo XXI, le escribí desde Berlín a mediados de octubre, le puse, hasta acá han llegado los ecos del revuelo de tu Belgrano, etcétera, seguía yo, no le decía. A lo que me contestó de inmediato, porque esa era otra característica, uno mandaba un mail, no terminaba de escribirlo y ya llegaba la respuesta, ¿no? A lo que me contestó inmediatamente una respuesta típica de él, y la leo porque si no me voy a traicionar. ¿Cómo explicarte el ruido que está haciendo el Belgrano, salvo por el genio de Carlitos Díaz, para organizar una buena venta de Navidad? Así era Tulio, y seguirá así siendo nuestro recuerdo. Lo vamos a extrañar mucho, lo estamos extrañando. Gracias.